Muy buenos días a todos. Este va a ser el último culto de este año del 2020 y en relación a lo que Dani decía con el pensamiento que Joan Mar le había comentado, este ha sido un año muy diferente. Nunca antes nuestra generación había vivido un año así, donde un ser microscópico tan pequeño como un virus nos ha tenido confinados en nuestras casas y ha limitado nuestras vidas. Solo tenemos que ver la iglesia hoy, los poquitos que podemos ser, porque no podemos estar aquí más de un 30%. Y este virus, como decía Dani al principio, ha traído mucha muerte al mundo y eso ha provocado miedo en las personas. La gente tiene miedo a morir y que su vida se acabe y todo llegue al fin. Pero los cristianos tenemos fe en que eso no es así. Nosotros sabemos que la muerte es algo por lo que todos vamos a tener que pasar en este mundo, y al igual que todos tendremos que pasar también por el juicio de Dios, y ahí va a ser donde se va a decidir lo que realmente importa, dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y esta mañana vamos a estar meditando en el libro del profeta Abdías, que nos ha leído Dani, y en él vamos a ver un anuncio de ese juicio venidero de Dios, pero también vamos a ver la esperanza, la paz y el descanso que los cristianos tenemos en nuestro amado Dios. Por eso he llamado a esta predicación Juicio y Esperanza. Pero antes de seguir con la predicación, vamos a ponerla en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te pido que todo cuanto salga de mi boca sea agradable delante de ti, que sea fiel a tu palabra y que tú me des claridad y palabras de verdad para poder llegar al corazón de mis hermanos y que puedan ser edificados y fortalecidos en la fe para que puedan seguir creciendo en santidad y glorificándote con sus vidas. Pero también te quiero pedir por los corazones de aquellos que no te conocen, que no te tienen en sus vidas, que tú uses cada una de mis palabras para poder llegar a esos corazones y que seas tú obrando y llamándolos al arrepentimiento y la fe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Abdías, si os habéis fijado, es el más pequeñito de en todo el Antiguo Testamento, solo tiene 21 versículos. Y como su nombre indica, y lo dice en el primer versículo, visión de Abdías, lo escribió Abdías. Abdías significa adorador de Jehová, pero no sabemos mucho más del autor del libro, solamente nos dice su nombre. No dice nada sobre sus progenitores, ya sabéis que la Biblia siempre que habla de algún personaje normalmente menciona el nombre del padre o de la madre, y tampoco dice nada sobre sus hijos, no dice nada sobre su descendencia, no nos dice si tenía hijos o hijas. Y en la Biblia podemos encontrar diferentes Abdías. Si tú buscas el nombre Abdías en la Biblia aparece en bastantes ocasiones, pero es porque era un nombre muy común en el pueblo judío. Al significar adorador de Jehová, claro, todos los papás le ponían ese nombre a sus hijos esperando que sus hijos adorasen a Dios. Pero no podemos asegurar que ninguno de aquellos Abdías que salen en la Biblia sea el escritor de este libro. Tampoco menciona el nombre ninguno de los reyes o los gobernantes que estaban en su tiempo, cuando él ministraba. Ni tampoco menciona ningún contemporáneo suyo, no sale el nombre de nadie que estuviera ministrando en el tiempo que él lo hacía, por lo que es muy difícil darle una fecha a este libro de cuándo fue escrito. Si vamos a Jeremías, en su capítulo 49, y vemos los versículos del 7 al 22, vamos a poder encontrar un texto que parece que en aquellos tiempos ya tenían el Word y habían hecho un copia y pega, porque es prácticamente lo mismo que dice en este libro de Abdías. Y la opinión de la mayoría de los teólogos que estudian la palabra dicen que es que Jeremías puede ser que ya tuviera el libro de Abdías en sus manos cuando estaba escribiendo el suyo. Entonces hay teólogos y estudiosos que dicen que este libro de Abdías se podría situar entre el 850 y el 840 a.C., durante el reinado del rey Jorán en Judá, pero también hay quienes lo sitúan sobre el año 586 a.C., que fue cuando los babilonios entraron en Jerusalén. Pero al final, que no sepamos con exactitud quién era Abdías, de todos los que salen en la palabra, que no sepamos la fecha exacta en que este libro fue escrito y que sea el libro más corto del Antiguo Testamento, no quiere decir que este libro no sea importante.
Así que esta mañana vamos a estar meditando en este libro y lo vamos a hacer en 3 puntos. El primero, vamos a ver quién era el pueblo de Edom, vamos a ver su historia y su situación. El segundo, el pecado del pueblo de Edom y el juicio que cayó sobre ellos. Y en el tercero vamos a ver la esperanza del pueblo de Dios en las promesas de Dios. Vamos con el primer punto. ¿Quién era el pueblo de Edom? Primero vamos a ver su historia para saber de dónde sale este pueblo. En el libro vemos que Edom es citado en 2 ocasiones. Si lo veis en los versículos 1 y 8, ahí está citado el nombre de Edom. Pero hay un nombre que se repite a lo largo de todo el libro hasta en 7 ocasiones. Y es el nombre de Esaú. Y luego vemos en el versículo 10 que dice que su hermano era Jacob. Esaú y Jacob son los hermanos que eran gemelos, que eran hijos de Isaac. Y recordemos que Isaac es el hijo de Abraham, el hijo que dio de la promesa de Dios, el que tuvo con Sara, su mujer. Y de estos 2 hijos salieron 2 naciones, Israel, que procede de Jacob, y Edom, que proviene de Esaú. Esto lo vemos en Génesis 36:8, que dice, Esaú es Edom. Y estas 2 naciones ya se peleaban entre sí en el vientre de su madre. Lo vemos en Génesis 25, 22, 23. Si queréis poner un puntito para no perder días de pista, porque luego cuesta encontrarlo, acompañadme a Génesis 25, 22, 23, porque es importante lo que dice ahí. Dice así, Génesis 25, 22, 23. Voy a parafrasearlo, no lo voy a hacer entero. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y le respondió Jehová, 2 naciones, fijaros, no dice 2 hijos, dice 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Claro, aquí vemos que hay un problema. Imaginaros que a nosotros, nuestra mujer está embarazada, Birka ahora está embarazada, que se va a hacer una ecografía y le dice que tiene 2 hijos dentro y que dentro de su vientre ya se están peleando. Qué gracia nos haría, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un problema porque diremos, ¿qué nos espera? Si ya dentro del vientre se están peleando, ¿qué nos esperan cuando esos 2 bichos salgan fuera? La que nos va a caer. Y si nos fijamos, la manera en que sus padres y ellos mismos afrontaron este problema no ayuda mucho a encontrar una solución. Dice en Génesis capítulo 25, versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Rebeca era la mujer de Isaac. De manera que vemos que Isaac, como padre, quería bendecir a Esaú porque Esaú era su hijo favorito, pese a que Dios, como hemos leído antes, les había dicho que el mayor serviría al menor. Y Esaú era el mayor porque fue el que primero salió del vientre de su madre. Esaú era el primogénito. Y Rebeca, su propia madre, fue la que incitó a Jacob a mentir a su padre haciéndose pasar por su hermano. No sé si os acordáis de la historia cuando su madre lo disfraza con pelo de cabra y todo para que pensara que era Esaú. Y lo hizo para engañar a su padre para que fuera Jacob el que recibiera la bendición de su padre. Jacob, que recuerdo que significa suplantador, suplantó a su hermano para conseguir la bendición de su padre y lo hace mintiendo en el nombre de Jehová. Cuando Isaac mandó a Esaú, a cazar para que le hiciera un guiso y así poder bendecirle, lo que hizo Jacob, Rebeca le dijo, corre, ves ahora que tu hermano se ha ido a cazar y hazle tú un guiso. Y su padre le dijo, pensando que era Esaú, ¿tan pronto lo has cogido y has cazado? Y Jacob mintió en el nombre de Dios, dijo, Dios me lo ha puesto delante para que te pudiera guisar rápido. Y Esaú, aquí ninguno se queda corto, y Esaú despreció su primogenitura, que tenía que ver con ser el líder espiritual en caso de faltar el padre, y lo hizo vendiéndosela a Jacob por un plato de lentejas. Además, como consecuencia de toda la trama que habían hecho entre Jacob y Rebeca
para engañar a Isaac, Esaú al final dijo en su corazón: yo mataré a mi hermano Jacob. De manera que Jacob, cuando se enteró de esto, porque su madre se lo dijo, tuvo que huir. Y estos dos hermanos se tuvieron que separar y cada uno siguió un camino diferente. Pero después de varios años, Jacob y Esaú acabaron haciendo las paces, pero entre sus descendientes, entre los descendientes de Israel, que es Jacob, y los descendientes de Esaú, que es Edom, hubo por ellos enemistad y guerra durante muchos siglos. Si, por ejemplo, vamos al libro de Números, en los versículos que van del 14 al 21, vamos a poder ver cómo después de que Dios sacara al pueblo de Israel de Egipto, que recordemos que estuvieron más de 400 años allí como esclavos, cuando se disponían a cruzar por Edom, Moisés mandó unos emisarios al rey de Edom para decirle que si les dejaban cruzar la tierra de Edom. Pero aquellos emisarios les dijeron que si ponían un solo pie en la tierra de Edom, saldrían contra el pueblo de Israel para matarlos. Y si buscamos en la Biblia vamos a poder encontrar muchísimos ejemplos de este tipo, de cómo el pueblo de Edom y el pueblo de Israel estaban constantemente en guerra. Isaac y Rebeca, cada uno de ellos tenía su hijo preferido, y eso hizo que esta familia se dividiera. Y no solo eso, sino que al final estas dos naciones estuvieran en guerras por generaciones. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Y aquí hoy muchos de nosotros somos papás y mamás y tenemos hijos. Y no podemos amar a un hijo más que a otro pensando en lo que nosotros esperamos de ellos. Yo no puedo amar más a uno de mis hijos en base a sus aficiones o en base a su edad o a su sexo o a aquellas cosas que a él le gustan. Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos, con los dos hijos, y tenemos que enseñarles el amor de Cristo por igual a uno como al otro, porque así es como Dios nos ha amado a nosotros. Jacob y Esaú, como os he dicho antes, entre ellos acabaron haciendo las paces. Esaú al final recibió a Jacob y lo besó y se abrazaron y lloraron juntos. Pero Esaú, cuando rechazó su primogenitura, estaba rechazando a Dios y estaba haciendo tal y como Dios ya había profetizado antes de que nacieran, cuando dijo: 2 pueblos serán divididos y el mayor servirá al menor. Y al final lo que Dios dice siempre se cumple. Así que ya hemos visto de dónde procede esta enemistad entre estos dos pueblos y ahora vamos a ver dónde estaba situado Edom, porque es importante entender su situación geográfica para poder comprender mejor este libro. Edom estaba situado justo debajo de Israel, del reino del sur, que era el reino de Judá. Hoy estaría situado en lo que es Jordania, al este del Jordán, del río Jordán, entre el Golfo de Áqaba. El Golfo de Áqaba es uno de aquellos dos golfos. Sabéis que el Mar Rojo acaba así como en 2 puntas. Pues en la punta que nos queda a la derecha en el mapa, ese es el Golfo de Áqaba. De manera que estaba entre ese golfo y el Mar Muerto. Toda esa tierra que unía los dos era Edom. Y esta era una ubicación muy buena, ya que era una ruta de comercio muy importante. Si alguien de los países de Asia quería llegar y poder hacer comercio en los países del Mediterráneo o quería llegar a África por Egipto, tenía que atravesar a Edom. ¿Y por qué era tan importante esto para Edom? Porque le hizo poder tener muchos aliados, como dice en el versículo 7. La gente hacía alianzas con Edom para de esa manera poder atravesar sus tierras sin problemas. Luego vemos en el versículo 3 que dice: tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. La capital de Edom antiguamente se llamaba Sela, pero hoy la conocemos con otro nombre. Hoy la conocemos como Petra. No sé si os suena esta ciudad. Hoy muchos la llaman la ciudad perdida y es muy famosa y considerada una de las maravillas del mundo, precisamente por lo que dice aquí, que era una ciudad edificada en las hendiduras de las peñas, en la montaña. Petra está edificada en la misma roca, no se subió arriba ningún tipo de material para construirla,
Simplemente los edomitas trabajaron en la roca y la construyeron allí. La construyeron a más de 1000 metros de altitud y para poder acceder a ella hay que atravesar un pasillo estrecho que hace unos 1500 metros de largo y que está y tiene unos 200 metros de altura. Y en su parte más estrecha no hace más de 2 metros. Esto hacía que fuera una ciudad prácticamente inexpugnable, porque si algún ejército enemigo quería entrar allí para invadirla, dicen que los edomitas solo se tenían que poner al final de aquel pasillo y como era tan estrecho, los enemigos no podían pasar más de 2 o 3 hombres juntos o como mucho un hombre y su caballo, de manera que si se ponían al final los podían ir matando tranquilamente de 2 en 2 o de 3 en 3. Aquello hacía que fuera muy difícil poder invadirlos. Y la verdad es que es una arquitectura preciosa de ver. Si queréis luego, después de la predi, podéis entrar en Google, poner Petra y vais a ver imágenes preciosas de cómo era esa ciudad. Y la verdad es que es una pena porque hoy miles de turistas la visitan cada año, van allí a Petra, pero no lo hacen para ver las maravillas de Dios, sino que lo hacen para adorar la construcción que los hombres hacen en base a la creación de Dios. Y esto me da mucha pena, porque estamos adorando a los hombres en vez de adorar al Creador. Y así como nosotros, hoy el mundo visita Petra y ve lo maravillosa de su construcción, esto hizo que en su tiempo los edomitas se sintieran muy orgullosos, muy seguros y orgullosos de su sabiduría. Se decía que de Edom salían muchos sabios y de sus alianzas y de la fortaleza que habían construido ahí en la roca. ¿Y esto a qué los llevó? Los llevó a caer en el pecado y a sufrir el juicio de Dios. Y ese es nuestro segundo punto, el pecado de Edom y el juicio de Dios. El versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Dices en tu corazón, ¿quién me derribará? Los edomitas se llenaron de orgullo en su corazón y ese es uno de los pecados que más detesta Dios. Luego vamos a ver que Abdías nos va a dar una lista de varias cosas que los edomitas no debieron hacer, pero el primer pecado que nos está mostrando aquí ya es su orgullo. En Proverbios 6, versículos 16-17, vemos una lista de hasta 7 cosas que Dios aborrece y detesta. Y lo primero que menciona por encima de la mentira, del adulterio o incluso el asesinato, lo primero que nos enseña son los ojos altivos. Y esto es el orgullo, aquellos que miran con los ojos en alto a los demás. Dios aborrece el orgullo y es algo que a veces para nosotros no puede parecernos tan grave. Por ejemplo, si yo os pregunto ahora mismo, vosotros que estáis ahí sentados, ¿qué preferirías ahora mismo tener sentado a tu lado? ¿A un asesino despiadado o a un orgulloso? Seguramente la mayoría me diría, yo prefiero tener a mi lado a un orgulloso. Pero para Dios fijaros que no es así. Porque al final el orgullo es lo que ha podido llevar al asesino a cometer un asesino despiadado. Porque el orgullo es el origen de muchos pecados. La mentira, la codicia, la envidia, o como vamos a ver luego en el caso de los edomitas, a la traición y al mismo asesinato. Los edomitas tenían una falsa sensación de seguridad y pensaban de ellos mismos que por su sabiduría, por el lugar donde se encontraban, por la fortaleza que habían construido en las rocas de Petra, por las alianzas que habían hecho con las otras grandes naciones poderosas, nunca nadie iba a poder acabar con ellos. Ellos pusieron su seguridad y su confianza en las rocas de Petra en vez de en Dios. Y cuando el Señor nos dijo, como Dani predicó hace 2 semanas, que pusiéramos nuestros cimientos sobre la roca, Dios no estaba hablando de una roca física. Dios estaba hablando de que el fundamento de nuestras vidas sea Cristo. Cuando tú basas tu seguridad y tu confianza en tus estudios, en tu trabajo, en tu dinero, en tus habilidades personales para poder conseguir hacer amigos o aliados como hicieron los edomitas, todos esos fundamentos son de arena. Eso no vale para nada. En el día de la dificultad, por muy fuerte que tú te sientas y que te parezcan esos fundamentos,
Si no tienes a Cristo, todo eso se va a venir abajo. No te va a servir para nada. ¿De qué te va a servir en el caso de aquí te venga un cáncer, ser muy rico, tener un gran trabajo, tener un montón de amigos? ¿De qué te va a servir todo eso? Si no tienes a Cristo en tu vida, te deprimirás y te vendrás abajo. Cristo es el que te va a fortalecer en el momento de la debilidad, en el momento de la aflicción. Tú puedes sentirte y verte muy fuerte y muy seguro en base a tus méritos, pero aquí lo importante no es cómo tú te veas, ni tan siquiera cómo te puedan ver aquellos que te rodean. Aquí lo importante, lo realmente importante es cómo nos ve Dios. ¿Cómo te ve Dios? Una buena pregunta que debemos hacernos todos es esa. ¿Cómo creo que Dios me ve? Fíjate, y en base a tu vida, a tus prioridades, a tus frutos, a tus tiempos con el Señor, piensa, ¿cómo son mis tiempos con el Señor? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Y cómo son mis oraciones? ¿Son como decía Dani en el culto del día de Navidad? ¿Mis oraciones son para adorar y alabar al Señor? ¿O solo me acerco como si fuera la máquina de los deseos? ¿Cómo son mis tiempos de lectura con el Señor? ¿Vengo con gozo a la palabra? ¿Estoy deseando? ¿Es lo primero? ¿Es lo que deseo nada más levantarme? ¿Voy a venir al Señor porque es lo más importante en mi vida? ¿O lo primero cojo mi teléfono, leo el periódico, me tomo mi café, desayuno, me voy al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? Y cuando me queda un ratito, quizás si no estoy cansado, voy a leer y orar. En base a todo esto, pregúntate, ¿cómo me ve Dios? Tenemos que pensar y meditar en ello. Los edomitas se veían a ellos muy fuertes y seguros. Estaban orgullosos de lo que habían hecho. Pero mirar cómo los ve Dios. Versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. ¿Cómo se veían ellos? Invencibles, poderosos, fuertes. Pero Dios los veía pequeños y abatidos. Y eso es lo que hace el orgullo, hermanos. El orgullo deteriora la realidad de uno mismo. Hace que nos creamos mejores de los que somos y que pensemos que estamos por encima de los demás. El orgullo es algo muy dañino, tanto para uno mismo como para los que nos rodean. Porque el orgulloso aparta nuestra mirada, el orgullo que hace aparta nuestra mirada de Dios y la ponemos en nosotros mismos. Nos convierte en soberbios, prepotentes, egocéntricos y vanagloriosos. En el versículo 4 dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Abdías les estaba diciendo a los edomitas, aunque vosotros llevados por vuestro orgullo os penséis que estáis tan altos como las estrellas, Dios os va a derribar de ahí. Si os fijáis, esto es lo que sucedió en Babel. El hombre, llevado por su orgullo, intentó construir una torre tan alta que los llevara hasta el cielo. ¿Pero qué hizo Dios? Los derribó de ahí y los bajó de nuevo a la tierra. Y en Isaías 14 hay un personaje del cual Isaías habla de la misma forma prácticamente que aquí Abdías habla de los edomitas. Uno que también llevado por su orgullo pensó que podía ser, que podía poner su trono junto a las estrellas y que sería semejante al Altísimo. El orgullo fue lo que hizo caer a Satanás. Y Satanás se sirve de nuestro orgullo para hacernos caer a nosotros, para apartarnos de Dios. Y lo hizo muy bien. En el jardín del Edén, cuando tentó a Adán y les dijo, seréis como Dios. Pero no solo lo hizo allí. Hoy Satanás continúa sirviéndose de nuestro orgullo para romper nuestras familias y para romper iglesias. Porque dentro de las iglesias, hermanos, hay orgullo. Encontramos a aquellos hermanos que porque llevan mucho tiempo en la fe se piensan que ya lo saben todo. Encontramos hermanos que son jóvenes en la fe, acaban de empezar y se piensan que tienen unos dones muy especiales y que son más bendecidos que el resto.
Encontramos hermanos que siempre van murmurando y criticando por la espalda a los demás porque se piensan que son mejores que ellos. Encontramos a diáconos que van gritando a los cuatro vientos todo lo que hacen para vanagloriarse a ellos mismos. O podemos encontrar pastores que desprecian a su membresía porque se creen superiores a ellos. El orgullo hace que las iglesias se dividan como se dividieron estas dos naciones. El orgullo fue uno de los grandes pecados de los edomitas y lo que hizo fue conducirlos a pensarse que eran mejores que sus hermanos de Israel. Pero el motivo por el que Dios decidió hacer caer su juicio contra ellos, contra el pueblo de Edom, lo vemos en el versículo 10. Dice, por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Por la violencia contra tu hermano Jacob. Aunque no sabemos con exactitud cuándo fue escrito este libro, la mayoría de teólogos coinciden en que la violencia de Edom que encontramos en los versículos del 11 al 14 se refiere al momento en que los babilonios entraron en Jerusalén y la destruyeron. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor entraron en Jerusalén, los edomitas, hermanos de Israel, que venían del mismo vientre que ellos, no hicieron nada para ayudar a sus hermanos. Versículo 11. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Y en el versículo 12 les dice, no debiste tú haber estado mirando, no debiste haberte alegrado, ni debiste haberte jactado. Los edomitas se quedaron viendo cómo los babilonios entraban en Jerusalén sin hacer absolutamente nada por impedirlo. Y es más, no solo eso, sino que además se alegraron y se jactaron de ello, de manera que Dios les dice que era como uno de aquellos que estaban entrando y destruyendo la ciudad. Y es que, hermanos, no solo estamos actuando mal delante de Dios cuando hacemos mal las cosas, sino que también cuando no hacemos lo que debemos hacer. O nos alegramos y nos jactamos del mal que le puede estar aconteciendo a algún hermano. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo estoy viendo que un hermano está en dificultad como consecuencia de su pecado y necesita de mi ayuda, pero yo, en vez de acercarme y tenderle una mano, lo que hago es apartarme, quedarme mirando y encima juzgando a ese hermano, criticándolo y regocijándome diciendo, mira, ese hermano tiene lo que se merece por su pecado. Para Dios, eso es igual que si yo estuviera cometiendo el mismo pecado que aquel hermano. Hermanos, aunque aquel hermano en alguna ocasión nos haya hecho daño con sus palabras o con sus acciones, tenemos que dejar nuestro orgullo, apartarlo y dejarlo de lado y correr a ayudarle y a socorrerle. Porque esto es lo que le agrada a Dios. En Efesios 4:31-32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un cristiano movido por la misericordia y el amor de Dios se va a acercar a su hermano para tenderle una mano. Porque así como Dios tuvo primero misericordia y amor por nosotros y nos perdonó, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, tenemos que recordar que la misma sangre de Cristo que me salvó a mí es la misma sangre que salvó a mi hermano y eso me debe de llevar a amar a mis hermanos. Luego, en los versículos 13 y 14, Abdías le sigue diciendo varias cosas que los edomitas no debieron hacer. En el versículo 13 dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento.
Es decir, que no solo se quedaron allí mirando cómo los babilonios entraban, sino que fueron y entraron con ellos para acabar de destruir Jerusalén. Y sigue diciendo, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Es decir, que además de participar en la destrucción, entraron y participaron en el saqueo de la ciudad. Y en el 14 dice, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. O sea, fijaros la maldad. Los edomitas se quedaron a las afueras de la ciudad escondidos en las encrucijadas, que son los cruces de los caminos, para asesinar a los israelitas que trataban de escapar. Y finalmente dice, ni debiste haber entregado a los que se quedaban en el día de angustia. Es decir, que aquellos que se quedaron dentro de Jerusalén escondidos, entraban allí y los cogían y se los entregaban a los babilonios. En estos versículos vemos descrito una maldad, un odio y un ensañamiento de los edomitas en contra de sus propios hermanos de Israel. En el Salmo 137, en el versículo 7, vemos el lamento del salmista a Dios contra Edom por la maldad con la que estos habían actuado contra ellos. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Después de toda esta violencia, tras todos estos acontecimientos, ¿qué le quedaba al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel no le quedaba más que confiar en las promesas de Dios a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. De manera que las esperanzas que les quedaban al pueblo de Israel pasaban porque Dios cumpliese sus promesas. Y ese es el mensaje que quería Abdías transmitir al pueblo de Israel. Y ese es nuestro tercer punto, la esperanza del pueblo de Dios en las promesas de Dios. El libro de Abdías, como hemos visto, es un libro de juicio para los enemigos de Dios, pero es un mensaje lleno de esperanza para su pueblo. Israel, el reino del norte, había sido llevado al cautiverio. Judá había sido conquistado por los babilonios y también fueron llevados al exilio. Y los edomitas, al contemplar todo esto, como hemos visto, se alegraban y se jactaban de la derrota de sus hermanos y vecinos. Pero este libro nos muestra que aun en las peores situaciones, cuando piensas que ya todo se ha acabado y que nada te puede ir en peor y que tus enemigos se alegran y se jactan en el día de tu lamento, este libro nos enseña que Dios va a obrar para seguir llevando a cabo su obra, para que su reino pueda seguir siendo extendido. Y puede ser que quizás en ese momento de angustia nosotros no los podamos ver y parezca que los enemigos de Dios están saliendo con la suya. Pero no es así, Dios está ahí siempre y va a obrar en favor de su pueblo. En Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nadie puede detener el avance de la obra del reino de Dios. Ni los babilonios, ni los edomitas, ni por muchos otros pueblos que se unan y hagan grandes alianzas para intentar detener el avance del reino de Dios, van a poder impedir que Dios lleve a cabo su obra. Y hoy podemos ver cómo la nación de Israel sigue existiendo. Pero ¿dónde está Edom? ¿Dónde está hoy Edom? Ya no existe. ¿Por qué? Simplemente porque Dios dijo que serían cortados para siempre de la tierra, y así ha sido. Esaú rechazó su primogenitura y las consecuencias para su pueblo de rechazar a Dios y convertirse en sus enemigos fueron terribles. Y es que rechazar a Dios y hacerte enemigo suyo no es una buena cosa. Porque si vamos al versículo 15, vemos que el juicio no va dirigido solo contra la nación de Edom, sino que dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Este libro de Abdías era de juicio contra el pueblo de Edom,
por convertirse en enemigos de su pueblo, de los israelitas, pero también es una advertencia para todas aquellas naciones que son enemigas de Dios. Aquí dice, de todas las naciones. De manera que si aquí hay alguien hoy que no tiene a Dios en su vida, si tú no tienes a Dios en tu vida, este libro te está advirtiendo que en el día del juicio que está por llegar, te espera lo mismo que al pueblo de Edom. En los versículos 15 y 16 dice, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Y en el 18 dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Son palabras de juicio contra todos aquellos que, al igual que los edomitas, se dejan llevar por su orgullo y rechazan a Dios. Hoy podemos ver las ruinas de Petra y podemos ver la desaparición del pueblo de Edom. No existe esa nación. Y eso son una prueba del juicio de Dios para nosotros hoy. Un juicio que un día recaerá sobre todos aquellos que rechazan a Dios. Y nos podemos preguntar, o aquellos que no tenéis al Señor os podéis preguntar, ¿y cómo puedo librarme de ese juicio de Dios? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Yo te digo, mirando hacia la cruz, confiando en la obra de Cristo, confesando y arrepintiéndote de tus pecados y reconociendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque Cristo ya sufrió aquel juicio en tu lugar. El castigo que tú mereces, el castigo que todos nosotros merecemos, Él lo sufrió en aquella cruz. Estos días todo el mundo está celebrando el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Pero Jesús no se quedó allí. La gente se piensa que Jesús sigue allí en el pesebre cubierto de pañales. Jesús creció y vivió una vida perfecta, la vida que nosotros no hemos sido capaces de vivir, una vida sin mancha y sin pecado. Jesús no vino para quedarse con un bebé. Jesús vino para ser el Cordero de Dios y morir por nuestros pecados. Él vino para morir en aquella cruz en nuestro lugar. Murió para derrotar al pecado y al tercer día resucitó para regalarnos la vida eterna. Y yo os digo, no desprecies el precioso regalo que Dios nos da de la vida eterna. No seas como Esaú, que despreció su primogenitura. No seas orgulloso como el pueblo de Edom, porque las consecuencias serán terribles en el día del juicio. Yo te digo, mira hacia la cruz y pídele a Dios el don precioso de la fe, que por su gracia y su misericordia, Dios, por medio del Espíritu Santo, te va a regalar. Y hermanos, si tú tienes a Dios en tu vida, este libro es precioso. Este libro es un regalo de Dios. Tiene un mensaje lleno de esperanza para su pueblo, porque si vemos el versículo 17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Allí donde haya persecución, en aquellos países e iglesias donde el enemigo está acechando y los cristianos lo están pasando mal, esta carta llena de esperanza a nuestros hermanos, porque pueden ver cómo Dios no se olvida de sus hijos. Hoy, mientras nosotros estamos aquí tan tranquilos, en muchas partes del mundo los cristianos están siendo encarcelados, torturados y asesinados. Y este libro nos muestra que los enemigos de Dios no quedarán impunes en el día del juicio. Aquel día van a recibir su castigo. Mientras el pueblo de Dios será llevado a ese precioso reino de los cielos que Jesús hoy está preparando para nosotros. Y Dios, a pesar de la oposición contra su pueblo, Él siempre cumple sus promesas y sigue haciendo que su reino
siga hacia adelante y que no se detenga hasta el día en que Él vuelva para reinar en una nueva tierra, donde, como hemos cantado antes, ese himno tan precioso, ya no habrá ni maldad, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento, y donde, como acaba este libro de Abdías, en aquel día el reino será de Jehová. Como conclusión, hermanos, hemos visto como el pueblo de Edom, llevado por su orgullo, junto con sus aliados, trataron de destruir al pueblo de Dios, intentando interponerse en los planes de Dios. Años más tarde, una dinastía de edomitas aparecería en el Nuevo Testamento. Estos serían el rey Herodes y su familia. Ellos ocuparían el trono de Israel, porque Herodes era de Idumea, y Idumea en griego es Edom. Y al igual que ya habían tratado de interponerse los planes de Dios, destruyendo a los israelitas, luego lo intentarían queriendo matar al mismísimo Hijo de Dios. Herodes el Grande, si os fijáis aquí, continúa mostrando ese Dios de los edomitas por el pueblo de Israel, en un total desprecio por la vida de los niños, de los hijos de los israelitas, mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Y lo hizo solamente con el objetivo de poder matar a Jesús y acabar así con los planes de Dios. Y lo hizo igual que los edomitas habían hecho siglos antes, intentando acabar con la vida del pueblo de Israel, aquellos que esperaban y mataban en las encrucijadas de los caminos. Luego, más tarde, su hijo Herodes Antipas se burló de Jesús. Cuando Jesús iba a ser crucificado, cuando lo iban a llevar hacia la cruz, se burló de él vistiéndole con ropas de color púrpura, dice la palabra. Y esto es lo mismo que cuando los edomitas se rieron de los israelitas cuando estaban siendo destruidos por los babilonios. Y al igual que Edom hizo alianza con los babilonios para destruir al pueblo de Dios, Herodes hizo alianza con los romanos, haciéndose amigo de Pilatos para acabar con los cristianos. Y así como los edomitas persiguieron a los israelitas que huían para asesinarlos y poder entregárselos a los babilonios, los romanos y las sectas de la época de Jesús perseguían a los apóstoles y a sus discípulos para poder asesinarlos y acabar con ellos. E igual que los edomitas echaron suerte sobre Israel, los enemigos de Dios echaron suerte sobre las ropas de Jesús. Y para terminar, hermanos, cuando finalmente Cristo era crucificado, en el peor momento, en su agonía, cuando estaba allí sufriendo en la cruz, ahí estaban abajo todos sus enemigos, mirando y burlándose de él. Le gritaban: ¿a otro salvo? ¿Y no eres capaz de bajar tú mismo ahí de la cruz? Pero en ese momento, cuando sus enemigos, los principados y las potestades se pensaban que habían triunfado y habían derrotado a Jesús, justo en ese momento en la cruz, Cristo estaba venciendo. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Cristo en la cruz venció y lo hizo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Padre santo, te damos gracias por esa obra preciosa de Cristo en la cruz. Te damos gracias por esa victoria que Él consiguió allí en la cruz por nosotros. Y te pido, Padre, que tú nos des ojos para ver, para que podamos ver nuestros pecados y que por medio del Espíritu Santo tú nos ayudes a luchar contra ellos. Ayúdanos a ver nuestro orgullo. Ayúdanos a ver cómo en muchas ocasiones pensamos que somos mejores que los demás. Padre, perdónanos por esto. Perdónanos por nuestro orgullo. Perdónanos por pisotear la cruz con tanto orgullo, tanta soberbia, prepotencia, egoísmo, egocentrismo. Pero ayúdanos también a mirar en la cruz, descansando en que Cristo venció y triunfó por nosotros. Gracias, Padre.
Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.